Saludos, soy el doctor Mauricio Mena. Hoy vamos a hablar acerca de clave azul, el manejo de trastornos hipertensivos. Las muertes maternas son la principal causa de muertes en el Ecuador. Se considera que existe una muerte materna cada 3 minutos. Esto representa la segunda causa de mortalidad materna. Los datos globales también nos están indicando que estos trastornos hipertensivos en el embarazo causan un 26% de muertes a nivel mundial y en el Ecuador representan alrededor del 10,47% según la estadística del 2024. Por lo tanto, el protocolo de clave azul es una respuesta estandarizada del gobierno para actuar con rapidez, precisión y confianza y para salvar las vidas maternas. Cuando ¿Cuándo activamos la clave azul? Esta debe ser activada por la primera persona del equipo de salud en contacto con el paciente y en el caso de que la paciente presente signos o síntomas de trastornos hipertensivos. Los criterios de activación son los que se muestran en la pantalla. Hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreañadida, preeclampsia sin criterios de severidad o sin signos de severidad, también la preeclampsia con signos de severidad y la eclampsia. Ahora, esta activación debe ser hecha en cualquier establecimiento de salud donde la paciente haya acudido y en cualquier servicio del mismo establecimiento, ya sea este el servicio de emergencias, la hospitalización, el quirófano, la sala de partos, la consulta externa, incluso un pasillo. Debe tener la capacidad para que la clave azul sea activada y el personal debe estar presto y listo para esta atención, de manera que se garantice un mecanismo de acción rápido y eficiente. En la clave azul tenemos algunos roles que se han dispuesto. El equipo de trabajo debe estar manejado por al menos 3 a 5 personas. Esta estructura debe adaptarse de acuerdo a la disponibilidad del centro de salud. Es así que cada miembro va a tener una función, cada miembro va a tener una ubicación específica, una clara asignación de cada uno de sus propósitos y de la respuesta efectiva y rápida que debe tener. El coordinador o líder, como podemos ver en la parte inferior de la pantalla, es aquel que lidera el equipo. Está ubicado en la parte de la pelvis de la paciente, es responsable de organizar, de diagnosticar y tomar las decisiones críticas. También debe ordenar la administración de los medicamentos y de los fluidos, además de evaluar la condición de la paciente y el bienestar fetal. También es la persona que decide si es que la paciente necesita ser trasladada o si es que se mantiene una retroalimentación continua con todo el equipo. Tenemos dos asistentes. El asistente uno es aquel que va a estar encargado de mantener la vía aérea en la cabecera de la paciente. Debe asegurar que hay una permeabilidad y también una suministración de oxígeno necesaria. También debe registrar los signos vitales y todos los eventos con tiempos exactos en las hojas que están asignadas para tal propósito. También debe brindar confianza a la paciente y asistir en los procedimientos que podrían ser necesarios. El asistente 2 es aquel que se encarga específicamente de la administración de medicamentos y de los accesos. Se encarga de las vías venosas, de los medicamentos. Esta persona está ubicada en el lado de la paciente y va a preparar el kit azul y va a entregar las cartillas a cada uno de los miembros de los roles específicos que deben eh, realizar. Debe garantizar al menos 2 accesos venosos con un catéter grueso 16 a 18, tomar las muestras de sangre y administrar los fármacos indicados por el coordinador. El cuarto miembro en este caso es el circulante, el cual es un miembro de apoyo y logística. Debe conectar el equipo con los servicios externos y la familia. En equipos de 3 personas, este rol es asumido por el asistente uno. Además de esta persona, será la que active el laboratorio y garantiza que las muestras sean llegadas al laboratorio de manera eficaz. También gestiona la comunicación con la familia y activa, en el caso de que se requiera un traslado, debe activar la red. Ahora, según el nivel de atención, también se ha pensado que los equipos podrían ser de menos o más personas. En el primer nivel debe al menos tener 3 personas el equipo, en el segundo nivel al menos 4 personas y en el tercer nivel 4 o más personas. Este equipo debe estar conformado de acuerdo a la disponibilidad de talento humano en cada establecimiento de salud y su nivel de complejidad.
El protocolo de manejo empieza con la valoración materna, en el cual se debe realizar una anamnesis completa, tomar los signos vitales, también realizar un examen físico y la proteinuria. La valoración fetal, en cambio, debe realizarse con un monitoreo apropiado, sea cual sea que se tenga disponibilidad, ya sea una campana de Pinar, un estetoscopio, un Doppler fetal o un monitoreo fetal electrónico. Posteriormente se debe activar la clave azul con la organización del equipo de manera inmediata con los roles previamente asignados. Dentro de la clave azul existe un anexo, el cual nos indica cuál es la guía correcta de la toma de la presión arterial para que nosotros estemos seguros que la presión arterial tomada no esté ni subestimada ni tampoco sobreestimada. Aquí tenemos los pasos a seguir que los voy a nombrar. El primero es que la paciente debe estar en un ambiente tranquilo, como se puede ver en la diapositiva. La posición de la paciente debe ser en un lugar en el que tenga un respaldo en su espalda y y los pies estén apoyados en el piso. El brazo en el cual se debe tomar la presión arterial debe estar apoyado sobre un soporte, de manera que su punto medio quede a la altura del corazón. Algo muy importante es que se debe seleccionar un brazalete adecuado. No todas las pacientes tienen un grosor de brazo igual, así que las unidades asistenciales deberán contar con los equipos necesarios para tomar, por ejemplo, a una paciente con un índice de masa corporal elevado correspondiente a obesidad, probablemente necesite un brazalete talla L o talla XL. De esta manera se puede determinar el tamaño correcto y ante la duda siempre es mejor utilizar uno más grande. El siguiente paso es desinflar completamente el brazalete, asegurando que éste esté sin aire. El siguiente paso, colocar el brazalete justo en el momento que nosotros palpemos la arteria braquial, debemos centrar la marca sobre ella a 2 o 3 centímetros por encima de la fosa cubital sobre el brazo desnudo. Esto es importante ya que muchas veces se ha visto que las tomas de las presiones las hacen sobre la ropa, pero la forma correcta es sobre el brazo desnudo. Debemos situar el estetoscopio mientras vamos palpando nuevamente la arteria braquial y colocar el diafragma del estetoscopio sobre ella, no por debajo del brazalete. Debemos empezar a hacer una insuflación del manguito, cerrar la válvula e inflar el manguito con una eh, presión de aproximadamente 20 a 30 milímetros de mercurio mientras se vaya palpando la tensión arterial sistólica. Luego vamos a desinflar a un ritmo constante, vamos a ir abriendo la válvula, desinflando el manguito a una velocidad de 2 milímetros de mercurio por segundo y identificaremos los característicos ruidos de Korotkov. El primer ruido indica la tensión arterial sistólica y el quinto ruido la tensión arterial diastólica. Hay algunas consideraciones importantes con respecto a la toma de la presión arterial y es que en pacientes que por algún motivo no pueden estar sentadas, deben tomarse acostada, pero en decúbito lateral izquierdo, nunca en decúbito supino. Y se debe medir en el brazo izquierdo para evitar la compresión aorta cava. El tamaño del brazalete, como ya se ha manifestado, debe cubrir al menos 1,5 veces la circunferencia del brazo y utilizar brazaletes pequeños en pacientes con sobrepeso podría dar unas lecturas incorrectamente altas. También debemos hacer una toma en ambos brazos si es que es necesario y siempre se debe considerar la presión arterial más alta tomada en alguno de estos brazos. Por lo tanto, el flujo del sistema de acción de la clave azul debe ser un flujo continuo, el cual debe iniciar con la activación, con la organización del equipo de respuesta, la actuación de las intervenciones clave que vamos a ver a continuación, y también revalorar a la paciente con un monitoreo continuo, de manera que la estabilicemos y que posteriormente podamos referir o trasladar. La estandarización a través de la clave azul se convierte en incertidumbre de la acción coordinada. La capacitación y la práctica salvan vidas. Dentro del protocolo de clave azul también
se presenta, cuáles son los mecanismos de prevención de la preeclampsia, todos estos con avales médicos y con la evidencia que tiene una eficacia comprobada con comprobación estadística. Tenemos que el ejercicio físico es uno de los principales, eh, eh, de las principales acciones que debe tomar la paciente, y es que al menos 140 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana, esto es un poco más de 2 horas, es suficiente para incrementar una frecuencia cardíaca en la paciente y prevenir la preeclampsia. La administración de la aspirina o el ácido acetil salicílico debe ser a una dosis de 150 miligramos cada día. La toma debe ser en la noche, iniciando entre las 11 y las 16 semanas, y se debe extender hasta las 36 semanas de gestación. Adicionalmente, la suplementación de calcio en una dosis de 1,5 gramos diarios, que puede ser repartida en 3 dosis de 500 miligramos. Esto también disminuye el riesgo de desarrollar preeclampsia durante el embarazo. Resumiendo, el manejo paso a paso debe ser consecutivo, y las acciones deben ser inmediatas, con una valoración inicial, ya habíamos dicho, una anamnesis, signos vitales, examen físico, evaluar también la vitalidad fetal, activar la clave azul, organizar el equipo de trabajo, seguidamente la estabilización de la paciente con las siglas X, A, B, C, D, E, que ya se habían mencionado, asegurar la vía aérea con la administración de oxígeno necesario, considerar vía avanzada si es que tenemos un Glasgow menor a 9, asegurar los accesos venosos, colocar los catéteres uterinos, y el manejo farmacológico, que debe estar dirigido a la terapia antihipertensiva y a la presión y a la prevención de la preeclampsia. Buenas tardes. Continuando con el manejo de la clave azul, vamos a ver ahora el tratamiento de la hipertensión arterial severa. Como ustedes vieron, justamente esto, la activación de una clave obstétrica, sea la roja, la azul o la clave amarilla, es un manejo multidisciplinario en equipo, ¿sí? Este equipo debe estar 100% sincronizado. Entonces, por eso, muy importante siempre la capacitación y la actualización en el manejo de las claves obstétricas. Ahora, tomemos en cuenta que en este momento ya se activó la clave azul, ¿sí? Y tenemos una paciente con hipertensión arterial severa o con crisis hipertensiva. Entonces, la prioridad siempre va a ser, primero, controlar la crisis hipertensiva y secuencialmente, ¿sí? Realizar la neuroprotección materna con el sulfato de magnesio. Entonces, vamos a ver algunos escenarios de tratamiento de terapéutica en el manejo de la hipertensión arterial grave o crisis hipertensiva. ¿Cómo se denomina esto? Si tenemos una paciente con una tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y o una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio. Entonces, si estamos tratando una paciente en crisis hipertensiva, en la actualización del manejo de esta crisis, ¿no es cierto? Según evidencia publicada en el Colegio Americano de Ginecobstetricia, con nivel de recomendación fuerte, ¿sí? Y un nivel de evidencia moderada, según a los últimos ensayos clínicos aleatorizados, RCT y revisiones sistémicas, miren, determinaron que el nifedipino es el medicamento de primera elección por vía oral. Entonces, ¿cuál es el esquema? ¿No es cierto? Estamos frente a la paciente, ya nos notificaron que la paciente tiene 160 y o 110. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es acercarnos a la paciente, le revaloramos y esperamos de un rango de 15 minutos. ¿Por qué? Porque en 15 minutos vamos a comprobar si la paciente sigue con crisis hipertensiva. En 15 minutos volvemos a tomar la presión arterial. Si la paciente tiene de igual manera una tensión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y o una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, confirmamos el diagnóstico de crisis hipertensiva
y procedemos a el tratamiento de la misma. Como les digo, esto se trata de verificar tanto el bienestar materno y el fetal. Entonces, si tenemos un embarazo mayor de 24 semanas, lo primero que tenemos que hacer antes de iniciar la terapéutica farmacológica es de igual manera determinar el bienestar fetal, ¿sí? Entonces, una vez determinado el bienestar fetal, procedemos a iniciar la terapéutica. Entonces, el nifedipino debe ser de liberación inmediata, porque también tenemos a nivel mundial el Retar y el Oros. Bueno, aquí en el país no disponemos del Retar ni del Oros, pero eso es para un manejo expectante. Para la crisis hipertensiva siempre se debe manejar con nifedipino de liberación inmediata. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos dándole 10 miligramos vía oral de nifedipino. Esperamos 20 minutos, ¿sí? Y en los 20 minutos volvemos a hacer la valoración de la tensión arterial. Si la paciente persiste en crisis hipertensiva, es decir, con una sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, ¿sí? Registramos la nueva tensión arterial y procedemos a dar, después de los primeros 20 minutos, 20 miligramos de nifedipina de liberación inmediata. De igual manera, volvemos a esperar otros 20 minutos, ¿sí? Volvemos a tomar la tensión arterial y si esta paciente persiste en crisis hipertensiva, damos nuevamente 20 miligramos, ¿sí? De nifedipina de liberación inmediata. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en este momento hemos dado en 50 minutos 50 miligramos de nifedipina. Si la paciente, luego de completar este esquema de 50 miligramos de nifedipina de liberación inmediata, persiste con la crisis hipertensiva, entonces ahí tenemos los medicamentos de segunda opción, ¿sí? Ahí tenemos dos medicamentos intravenosos, es el abetalol y la hidralazina. Entonces, a nivel general, a nivel mundial, se prefiere el abetalol sobre la hidralazina. ¿Por qué? Porque el abetalol tiene un control más regulado en bajar la tensión arterial en relación a la hidralazina. La hidralazina, por tener un efecto de vasodilatación muy potente, podría producir más efectos secundarios, tanto a nivel materno como a nivel del bienestar fetal. Por eso es lo que se prefiere dentro de los medicamentos de segunda opción, el abetalol intravenoso. Pero miren, como dijimos que esto es un manejo multidisciplinario, el momento que nosotros y hemos cumplido los 50 miligramos de nifedipino de liberación inmediata y la paciente no logró controlar la crisis hipertensiva, sí, como está activada una clave azul, ¿qué es lo que necesitamos? Sí, apoyarnos ya. El ginecobstetra, sí, debe apoyarse con los médicos de otra especialidad, como son los médicos de terapia intensiva y los médicos de anestesiología. Entonces, el momento que nosotros vamos a pasar a la vía intravenosa, nosotros debemos estar ya haciendo un manejo multidisciplinario. Entonces, este momento le valora el médico de anestesiología o el médico de medicina crítica y se le va a trasladar a esta paciente a terapia intensiva para hacer el manejo, ¿sí? Con el abetalol intravenoso. Si no habría esa posibilidad de tener una sala de terapia intensiva, podemos hacer dos cosas. O transferirle a la paciente a un hospital de mayor complejidad, en este caso si estamos en un hospital, en un centro de salud, ¿sí? Pasarle a uno de segundo nivel o a uno de tercer nivel. Si se dispone de una terapia intensiva, podría ser manejada en una terapia intensiva, pero la recomendación es no manejar estos medicamentos solamente en la sala de hospitalización. Entonces, una vez que estamos en un manejo multidisciplinario con la paciente en una sala de terapia intensiva, vamos a iniciar de igual manera el protocolo del abetalol con 20 miligramos intravenosos. Esto la recomendación de la COC, la última, la 767, ¿no es cierto?, recomienda pasar este bolo, ¿sí?, en una administración de mínimo 2 a 3 minutos. ¿Por qué? Porque mientras más rápido pasamos los antihipertensivos intravenosos, tenemos más riesgo de causar efectos secundarios maternos y fetales. Los maternos podemos provocar bradicardia, ¿sí? Parada cardíaca, podemos desencadenar de igual manera náusea, vómito, ¿sí? Lipotimia, y a nivel uteroplacentario, ¿no es cierto?, disminuir el aporte sanguíneo hacia el feto y esto provocar de igual manera bradicardia fetal
o desaceleraciones, es decir, que ese bebé va a entrar en un compromiso de bienestar fetal. Entonces, de igual manera, administramos entonces los 20 miligramos en 2 minutos, en una dilución lenta, ¿sí? Y miren, como reevaluamos, ya no en 20 como hicimos con la nifedipina, sino en 10 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el abetalol tiene un efecto, un pico de acción, más o menos de entre 10 a 15, entre 5 a 10 minutos, perdón. Entonces, en ese momento, hacemos la reevaluación a los 10 minutos y, de igual manera, si la paciente persiste en crisis hipertensiva, es decir, con una sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio o una diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, el protocolo indica que debemos usar 40 miligramos intravenosos, de igual manera administrados de forma lenta, en bolo, entre 2 a 3 minutos. De igual manera, volvemos a reevaluar a la paciente en 10 minutos y si persiste la crisis hipertensiva, aumentamos la dosis del abetalol a 80 miligramos intravenosos en bolo, de igual manera en 2 a 3 minutos. ¿Sí? No sé, no tenemos que perder el enfoque, ¿no es cierto? Que este momento ya el obstetra no está manejando solo a esta paciente grave en crisis hipertensiva, sino ya estamos apoyados con los médicos de las otras especialidades, estamos en una sala de terapia intensiva. Entonces, en este momento, miren, si no ha sucedido esto, si tenemos otra opción como es la hidralacina, de igual manera podemos hacer pasar, si la paciente de igual manera persiste en crisis hipertensiva, 5 miligramos de hidralacina en bolo intravenoso, de igual manera de forma lenta, entre 2 a 3 minutos. Revaluamos nuevamente a la paciente en 20 minutos. Si la paciente persiste en crisis hipertensiva, ¿no es cierto? Anotamos ese reporte de la tensión arterial y duplicamos la dosis de hidralacina. Miren, a 10 miligramos, ¿sí? Y B en bolo administrada en 2 a 3 minutos. Y si la paciente luego de 20 minutos persiste en crisis hipertensiva, ¿no es cierto? Luego del registro de esa presión arterial en la bitácora de presiones, nuevamente, miren cómo cambiamos y damos labetalol 20 miligramos intravenosos. Entonces, esta es la parte crucial en el manejo. ¿Sí? El nifedipino vía oral. Si no tenemos el nifedipino, que es el de primera opción, ¿no es cierto? O no respondió al nifedipino oral, pasamos a los dos fármacos intravenosos de segunda opción, que puede ser o el abetalol o la hidralacina. Y fíjense en cómo tenemos un rango de tiempo aproximadamente de 60 minutos para hacer el control óptimo, ¿sí? De la crisis hipertensiva. ¿Por qué esto no es una opción el tratar la crisis hipertensiva? Sí o sí tenemos que tratar la crisis hipertensiva, porque lo que queremos evitar es justamente la mortalidad materna, ¿sí? Complicada con eventos cerebrovasculares hemorrágicos o isquémicos, daño coronario materno, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos evitar. Y obviamente también la parte fetal, ¿sí? Óbito fetal, compromiso de bienestar fetal. Entonces, ese es el objetivo de el manejo de la crisis hipertensiva en la clave azul. Entonces, miren cómo tenemos, cuál es el target o el objetivo terapéutico que debemos de lograr una vez que instauramos los tratamientos antihipertensivos. No tenemos que normalizar, ¿sí? La tensión arterial. Lo óptimo es que baje de los inteles de 160 a 110. Entonces, lo que justamente la revisión ACOG indica es que la sistólica no debería bajar de 150 a 140 y la diastólica debería mantenerse entre 90 a 100 milímetros de mercurio. Recuerden que si nosotros tratamos de normalizar la tensión arterial en la madre, lo que vamos a ocasionar es más efectos secundarios, tanto maternos y efectos secundarios en el bienestar fetal. Ahora, si luego de haber usado el nifedipino y haber usado el abetalol o la hidralacina intravenosa, miren, como esta paciente está manejada en la terapia intensiva, lo más probable es que los médicos de la terapia intensiva manejen estos otros esquemas, como puede ser utilizar la betalol, 40 miligramos en 2 minutos, o hidralacina en 10 miligramos de igual manera en 2 minutos. ¿Sí? Hay que recordar que la dosis máxima diaria del nifedipino es de 180 miligramos día
el abetalol 300 miligramos día y la hidralazina 20 miligramos día. Ahora, secuencialmente, ¿no es cierto? Una vez que nosotros está activada la clave azul, indicamos ya la terapéutica, ¿no es cierto?, de la crisis hipertensiva, ¿sí? A la par, tenemos que hacer que la prevención de eclampsia, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos la prevención de eclampsia? Justamente con el neuroprotector materno y fetal número uno, que es el sulfato de magnesio, de acuerdo al trial del MACPI. Entonces, ya saben, aquí les vamos a indicar, ¿no es cierto?, cómo se debe hacer la impregnación y el mantenimiento para la prevención de eclampsia. Entonces, impregnamos con 20 ml de sulfato de magnesio al 20%, que equivale a 4 gramos, más 80 ml en solución isotónica. Esto lo pasamos a 300 ml hora en una bomba de infusión o 100 gotas por minuto con equipo de vinoclisis, ¿sí?, en 20 minutos. Los 4 gramos de la impregnación deben ser infundidos en la paciente en 20 minutos. Una vez que la paciente esté impregnada, ¿no es cierto? Y estamos logrando la neuroprotección materna, dejamos el sulfato de magnesio en la indicación de mantenimiento. ¿Cómo es el mantenimiento? Administramos 50 ml de sulfato de magnesio al 20%, que equivale a 10 gramos, más 450 ml de solución isotónica, y esto lo pasamos a 50 ml hora en una bomba de infusión o 17 gotas por minuto con equipo de venoclisis, 1 gramo hora. Ahora, en el tratamiento, ¿no es cierto?, de la eclampsia, entonces, y hemos hecho la neuroprotección, probablemente nos llega al centro de salud, al hospital, una paciente en eclampsia, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, de igual manera, una impregnación, pero ya no se hace en una eclampsia la impregnación con 4 gramos de sulfato de magnesio, sino con 6. ¿Cómo se prepara? Se impregna con 30 ml de sulfato de magnesio al 20%, que equivale a 6 gramos, en 70 ml de solución isotónica. Y esto se pasa a 300 ml hora en una bomba de infusión o 100 gotas por minuto con equipo de venoclisis. Esto debe ser la impregnación realizada en 20 minutos. En total, 6 gramos de sulfato de magnesio. Y para el mantenimiento, administramos 100 ml de sulfato de magnesio al 20%, que equivale a 20 gramos, en 400 ml de solución isotónica, y esto se transfunde a 50 ml hora en bomba de infusión o 17 gotas por minuto en equipo de venoclisis. Y se deja a 2 gramos hora. Entonces, miren la diferencia. Para la prevención de eclampsia, impregnamos con 4 gramos de sulfato de magnesio y dejamos 1 gramo hora en mantenimiento. Pero en cambio, para el tratamiento de la eclampsia, subimos a 6 gramos de impregnación y el mantenimiento subimos de 1 a 2 gramos. Entonces, el sulfato de magnesio es el neuroprotector materno por excelencia. En caso de que la paciente en eclampsia tenga convulsiones recurrentes, ¿no es cierto?, podemos adicionar 2 gramos más de sulfato de magnesio en 20 minutos, ¿sí? Y podemos aumentar la infusión de mantenimiento entre 2 a 3 gramos hora. No se debe de exceder de 8 gramos en total el sulfato de magnesio para el tratamiento de la eclampsia. Si la paciente persiste a pesar de tener ya 8 gramos de sulfato de magnesio, persiste con las convulsiones, con la eclampsia, ahí tenemos 2 fármacos a elección, que puede ser o el diazepam o el midazolam. Si tenemos diazepam, la indicación es indicar por vía intravenosa entre 5 a 10 miligramos. La dosis máxima del diazepam son 10 miligramos. O si disponemos de midazolam, de igual manera entre 5 a 10 miligramos intravenosa o intramuscular. ¿Sí? Ahora, como estamos usando sulfato de magnesio, es un fármaco excelente, muy bueno, pero también podría presentar efectos adversos en la paciente. ¿Cuál es el principal? La intoxicación por sulfato de magnesio. Entonces ahí tenemos que tener un mayor control justamente en los reflejos tendinosos profundos. Si estos están ausentes o han disminuido, la paciente indicaría que está en una intoxicación por sulfato de magnesio. Si tiene una oliguria, ¿sí?, una bradipnia, o si hace un paro respiratorio. Entonces, en este caso, para tratar la intoxicación por sulfato de magnesio, miren lo que indica de igual manera esta actualización del manejo de clave azul 2025, porque ustedes recuerden que en la antigua clave
¿sí? La intoxicación por sulfato de magnesio se trataba con 1 gramo de gluconato de calcio. En cambio, en este caso, la indicación, según la evidencia actual, indica que se deben pasar 20 ml de gluconato de calcio, es decir, 2 ampollas que equivalen a 2 gramos, en 80 ml de cloruro de sodio al 0,9% en 10 minutos por vía intravenosa. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta y aprendernos y no olvidarnos el antídoto justamente para la intoxicación por el sulfato de magnesio. Ahora, si nosotros tenemos la necesidad, ¿no es cierto?, de la terminación del embarazo, de igual manera, si lo vamos a hacer por vía alta, el manejo anestésico de los trastornos hipertensivos del embarazo indica lo siguiente, que la técnica de elección debe ser la anestesia neuroaxial. En la neuroaxial, esa es la indicación, esa es la recomendación basada en evidencia, excepto en pacientes que tengan coagulopatías, una trombocitopenia menor a 70.000 o un consumo mayor al 30% en las primeras 6 horas de evaluada la paciente. Si tiene de igual manera signos de focalización neurológica o un Glasgow alterado menor a 9 puntos, esas son las contraindicaciones para hacer una anestesia neuroaxial. Otra indicación muy importante es que el sulfato de magnesio no debe suspenderse ni durante el trabajo de parto ni durante la cesárea, porque si no le dejamos expuesta a la paciente a que nos haga una eclampsia, ¿sí? Y por ende tenemos más riesgo de que la paciente haga un evento cerebrovascular hemorrágico y aumente la morbimortalidad de esta paciente. De igual manera, el manejo de líquidos debe ser un manejo de líquidos restrictivo, es decir, 1 ml por kilo de pesos. No se recomienda precargas de volumen, porque recuerden que estas pacientes tienen más riesgo de hacer complicaciones por edema agudo de pulmón. Y eso es otra de las complicaciones que aumenta la morbimortalidad materna. Muchísimas gracias. Es lo que queríamos platicarles sobre las últimas actualizaciones en el manejo de clave azul. Nos despedimos tanto el doctor Mena como el doctor Ábalos. Muchas gracias.